Hola, hola, el Señor les bendiga, bendiciones. Reciba usted un cariñoso saludo. Estamos aquí, ¿verdad?, atendiendo a la necesidad de poder llevar la palabra del Señor a usted, esperando que sea de bendición. Le invito a orar en el nombre del Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, su Santísimo Hijo, en esta hora inclinamos nuestro rostro para reconocer, Señor, que sobre la persona más grande hay uno más grande que es usted, en quien están todas las cosas, de quien dependen todas las cosas. Usted es el que le da vida a todas las cosas. Por eso, Señor bendito, en esta hora nos presentamos delante de usted para pedir su gracia y para pedir su bendición. Bendiga, Señor, la lectura y la exhortación de su palabra. Abra nuestro entendimiento. Pedimos su gracia a través de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén, amén y amén. Quiero invitarles a que meditemos en la palabra del Señor, que hoy día la vamos a tomar de Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículos 30 y 31. Y que dice así en el nombre del Señor. Y sacándoles, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta va a ser la porción, ¿verdad? Que como, ¿verdad?, usted sabe, si usted ha leído la Biblia, esto es parte de un relato, de un suceso muy importante que sucedió en el comienzo de la iglesia primitiva. El libro de Hechos habla del comienzo, ¿verdad?, de los acontecimientos, escrito por Lucas, el que escribió el Evangelio según San Lucas. También él escribió el libro de los Hechos, y él se preocupó, ¿verdad?, de también anotar estas cosas que sucedieron. Y él habla acerca de, pone la mirada, ¿verdad?, en la vida de Pablo, del gran apóstol. Y nos cuenta la palabra del Señor, ¿cierto?, que Pablo y Silas estaban en prisión, ¿verdad?, por causa del Evangelio. Dice que ellos fueron colocados en prisión, ¿verdad? Pero dice la palabra del Señor que a medianoche estaba Pablo y Silas, ¿cierto?, estaban cantando al Señor, y de repente sucedió un hecho extraordinario, un milagro. ¿Cuál era el milagro? Que hubo un gran terremoto que remeció la cárcel donde estaba, ¿verdad?, Pablo y Silas, donde había muchos más también, ¿verdad? Y este terremoto, ¿verdad?, hizo que se soltaran todas las cadenas de los presos que estaban ahí. Y como usted sabe también, ¿verdad?, esto era dominado por el pueblo romano, ¿verdad? Ellos eran los que tenían, ¿verdad?, control sobre todo esto. Y bueno, a un soldado por lo general, ¿cierto?, se le imponía pena, ¿verdad?, de su responsabilidad a los presos. Entonces, en todas estas cárceles que estaban por ahí, donde se predicó la palabra del Señor, ¿verdad?, estaba este sistema, y sucedió esto. Entonces dice que el carcelero, el que estaba a cargo de la cárcel, de Pablo y de Silas, de custodiarlo, ¿cierto?, dice, ¿verdad?, que él entró, ¿verdad?, en un pánico, y entonces dice que pidiendo luz, dice el versículo 29, se precipitó adentro del carcelero donde estaban los presos, pensando que habían huido todos, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole le dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Un tremendo milagro, una tremenda obra sucedió allí. Gloria a Dios. Pedro también fue sacado de la cárcel de una forma milagrosa. Pero fíjese usted que el registro de Lucas no se centra solamente en el milagro. Dios hace muchas cosas, pero hay algunas cosas las cuales son importantes y hay de destacar, y hay otras cosas que son más importantes. Y Lucas se dio el tiempo en el versículo 31 de dejar escrita, ¿verdad?, lo que respondió Pablo y Silas al carcelero. Cuando el carcelero dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces dice que Pablo y Silas le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De eso va a tratar la palabra del Señor en este día, ¿verdad? Y esperando que sea de bendición para usted. He sentido, ¿verdad?, una pasión, he sentido como
una responsabilidad, ¿verdad?, de ministrar la palabra. Yo podría hablarles del infierno, ¿verdad? Conozco muchos temas para hablar de eso. Incluso podría hablarles del cielo también, ¿verdad? Y sé muchos temas doctrinales como pastor, ¿verdad? Muchos años en esto. Pero también, ¿verdad?, sé que tengo una tremenda responsabilidad. Los pastores tenemos una tremenda responsabilidad. Y es, ¿verdad?, en medio de todo esto que está aconteciendo, poder de alguna manera, ¿cierto?, mandar una señal para las ovejas, ¿verdad?, de dirección, de poder decirle por a dónde, ¿verdad?, tenemos que ir, dónde están los buenos pastos. Porque el pastor tiene esa labor de pastorear, de guiar las ovejas, de cuidarlas, ¿verdad? Y frente a todo estos acontecimientos que dolorosamente nos están, ¿verdad?, acompañando en estos días, uno ve las noticias en la televisión y ve cómo, ¿verdad?, de alguna manera, ¿verdad?, el mundo está siendo sacudido. Y entonces viene la gran pregunta, ¿cierto?, que hay que insistir allí, a mí como pastor, ¿verdad?, insistir allí. ¿Dios tiene tomado en cuenta a mi familia? Cuando está el papá en el hospital, cuando está el hijo, cuando está un hermano, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿Dios tiene tomado en cuenta a mi familia? Bueno, vamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, ¿verdad? Versículo, ¿verdad?, de 3, dice, en el nombre del Señor. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mire la palabra que aparece ahí. Iba a venir un gran acontecimiento. Dios iba a marcar la diferencia, ¿verdad?, entre los que morían y los que no iban a morir. Y Dios tenía, ¿cierto?, una tremenda plaga que enviar allá a Egipto. Pero la palabra del Señor dice que Dios le habló al pastor de Israel que había en ese momento. ¿Y quién era? Moisés. Moisés y Aarón eran los pastores. Y le da una orden el Señor. Le dice, voy a traer un juicio, ¿verdad?, sobre Egipto. Y este juicio va a ser más fuerte que los otros. Ya había venido la plaga de piojos, ya había venido la plaga de ranas, de tinieblas, de sangre, todo lo que usted conoce. Pero ahora venía la muerte de los primogénitos. Y entonces dice que aquí viene el tema familiar sobre el tema que va a tratar la palabra del Señor. Dice que el Señor le da una orden, ¿verdad?, a Moisés y le dice que por cada familia, en el día 10 de ese mes, tómese un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Gloria a Dios. La idea era, ¿verdad?, matar el cordero, echar la sangre en un lavatorio, colocar una brocha con sangre y en el dintel de la casa poner una marca de aquella sangre. Porque Dios había dicho que eso marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Esa noche pasó la muerte, el ángel de la muerte pasó por ahí y usted sabe, las familias en cuyo hogar había esa señal de sangre, dice que ninguno murió. Ninguno murió. Y allí comienza el tema, allí comienza la predicación, porque yo quiero en esta hora poder responder, ¿verdad?, a la inquietud que tienen muchas personas. Es que sabe que resulta que él, ¿verdad?, no cree. Es que resulta que él no va a la iglesia. Dice, ¿verdad?, muchas veces el papá, la mamá de un hijo, o a veces el esposo no va a la iglesia, no sigue los caminos de Dios. Y cuando vienen estos momentos difíciles, muchas veces, ¿verdad?, viene el cuestionamiento, ¿verdad? Y este cuestionamiento de alguna manera atenta contra algo precioso, ¿verdad?, que Dios no quiere que nosotros descuidemos. Y que es que entendamos el cuidado que Dios tiene por nuestras familias. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Pablo le habla al carcelero y le dice, cree tú y toda tu casa será salvo, mire, le está hablando de familia. Ahí hay un registro precioso, gloria a Dios, porque dice que Pablo, ¿verdad?, se le cura las heridas y el carcelero lleva, ¿verdad?, a Silas y a Pablo lo lleva a su casa. Dice que en esa noche toda su casa creyeron en el Señor y recibieron la bendición de Dios. Su familia
Si usted es un creyente, gloria a Dios, aunque ellos, ¿verdad?, parte de su familia no crea, ¿verdad?, al Señor, y el Señor los tiene tomado en cuenta. Increíble. El pacto de Dios en su gracia, porque la gracia nunca se tiene que apartar, la misericordia nunca se tiene que apartar. Una de las cosas que yo aprendí como pastor, y bendito sea el nombre del Señor, que muchas cosas que se practican o se creen en la iglesia son posibles cuando se aplica el pacto de la gracia, el pacto de la misericordia. Cuando se aplica solamente la letra, esas formas de creer quedan fuera de todo pacto, de toda legitimidad delante de Dios. Pero hay muchas prácticas, ¿verdad?, que se hacen dentro de la iglesia y que algunas personas las cuestionan, pero tienen su validez, toman su peso cuando se les aplica, ¿verdad?, gloria a Dios, la gracia de Jesucristo, la gracia de Dios manifestada en Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Allí entran los niños, entran los jóvenes, entra el esposo, la esposa. Mire lo que quiero citar un poquitito la palabra del Señor, que la leamos un poquito también ahí en 1 de Corintios, en el capítulo 7, el versículo 12 en adelante dice: y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Mire el pasaje que está ahí. Otro pasaje que refuerza, ¿verdad?, un tema que estaba ahí en la iglesia de Corintios. Gloria a Dios. Frente a toda esta desgracia que nos está pasando, nos encontramos a veces que quisiéramos, ¿verdad?, de estar mejor, en mejores condiciones. Pero ¿quién no está llorando? Una mamita, un papito, una esposa, un esposo. ¿Quién no está llorando? Que fue separado a lo mejor, ¿verdad?, de alguna de su familia, y justo él no practicaba la fe, no practicaba la religión, ¿verdad? Y esto lo encontró así, ¿verdad? Lo encontró en esta condición y viene, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Cómo lo hago? Dirá alguien. Bueno, la palabra del Señor me autoriza a mí para pararme aquí, ¿verdad? Que lo que dijo el apóstol Pablo cuando le dice al carcelero, le dice: cree tú, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. No está fuera de la Biblia. Este es una base para poder decirle a usted, ¿verdad?, que a lo mejor está pasando momentos difíciles, que usted entienda que el Señor tiene tomada en cuenta su casa. Y no estoy hablando del edificio, ¿no? Estoy hablando de su familia. No importa dónde esté su hijo, dónde esté su hija, Dios la tiene tomada en cuenta. Es cosa de ir a la palabra del Señor y usted va a encontrar ahí la promesa del Señor Jesucristo cuando el apóstol Pablo suelta esta palabra y dice: cree tú y toda tu casa. Ahora, si nosotros vamos a los ejemplos en la Escritura, gloria a Dios. Si usted va al capítulo 1, versículo 5 de Job, ese hombre justo dice que todos los días temprano, ¿cierto?, él doblaba su rodilla y clamaba a Dios y ofrecía holocaustos, sacrificios. ¿Y sabe por quién? No solamente por él, gloria a Dios, sino que dice claramente el versículo 5 que lo hacía por sus hijos. Y él decía: a lo mejor alguno de mis hijos ha pecado contra Jehová. Y Job, él oraba por su familia.
Vamos a la palabra del Señor ahora. La palabra del Señor también nos habla y nos dice que el Señor sanó a un endemoniado por ahí, ¿se acuerda? Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que este hombre le dijo a Cristo: permíteme que vaya contigo. Permíteme que vaya contigo. Y el Señor le dijo: no, vuélvete a los tuyos, a tu casa, y cuéntale cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. La casa, la familia. ¿Usted es un creyente? Bueno, usted tiene una tremenda herramienta en este momento. Gloria a Dios, para clamar por su familia. Usted es un instrumento en las manos del Señor. Dios está esperando, bendito sea el nombre del Señor, que usted sea un instrumento. Mire el carcelero, un instrumento para su familia. Gloria a Dios. Él tomó a Pablo y Silas y lo llevó y creyeron en el Señor Jesucristo. De repente se resaltan milagros, se resaltan cosas grandes. Gloria a Dios. Pero hay que resaltar también esto tan importante como es, ¿verdad?, la oportunidad, la bendición que tenemos de parte del Señor para saber que Él sí nos tiene tomado en cuenta. Me ha tocado atender tantos casos y orar en tantos casos. He orado por casas, por ejemplo, casas nuevas. De repente me dice: pastor, venga a orar. Es una costumbre cristiana esa. Adquirimos una casita, pastor, y sabe, antes que nos vengamos a vivir, queremos que usted venga a pedir la bendición. Y allí vamos, ¿verdad? Y hacemos una oración al Señor y le pedimos a Dios, aleluya, que no solamente sea, ¿verdad?, una casa, sino que sea un hogar donde estén como familia y congregado el papá con la mamá, los hijos, que disfruten de ese lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. Dios ama a su familia. Dios la tiene tomado en cuenta. Si usted en este momento está poniendo en duda eso, no lo haga. Mirando a las personas, no mire los hechos de las personas. No mire si su hijo va a la iglesia, no va a la iglesia. Si su hijo lee la Biblia, no lo haga. No lo haga. Haga su trabajo. Usted ore. Haga como Josué. ¿Se acuerda? Cuando Josué tiene que decir las últimas palabras a Israel. Gloria a Dios, allá en Josué capítulo 24, versículo 15, si no me equivoco. Cuando dice Josué frente a todo Israel: yo me voy a ir, voy a morir, voy a seguir el camino de los que han sido antes de mí. Pero yo quiero decirles una cosa, dice Josué: escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Qué lindas palabras. Este es el tiempo en el cual esto tiene que tomar una fuerza muy grande. Siga orando por su hijo. Siga orando por su hija, aunque esté en la cárcel. No lo suelte. Clame a Dios por él. Pida que Dios tenga misericordia. He conocido a muchos allí en la cárcel que han buscado a Dios. He conocido a muchos allí en el hospital. He conocido a muchos, ¿verdad?, que en un accidente o a través de momentos difíciles. Mire, si a veces la palabra del Señor, aunque nos cueste creer un poco, dice la palabra del Señor: en la angustia me buscaréis. A veces, ¿verdad?, la persona o nuestra familia, ¿verdad?, muchas veces en la angustia claman a Dios. La angustia. ¿Por qué? Porque alguien está orando por ellos. Porque no le diga nunca, jamás le diga: Dios no te tiene tomado en cuenta. No, se está yendo contra la palabra de Dios usted. No, Dios no se acuerda de ti. No, si Dios lo tiene tomado en cuenta. Le acabo de leer Éxodo capítulo 12, versículo 3, que dijo el Señor: maten un cordero y pongan protección por toda la casa, toda la familia. Toda la familia. Dios tiene tomado en cuenta tu familia, hermano, hermana. Donde quiera que estés viendo este programa, este mensaje, lo estés escuchando, no dejes de clamar por los tuyos. No dejes de clamar por tu casa. No dejes de clamar, ¿verdad? Sobre todo en este tiempo. A lo mejor estás pasando un momento difícil. A lo mejor tu esposo, ¿verdad?, está separado. Veía las noticias con mucha pena. Mucha pena. Y volvía un hijo
después de muchos días, decía: mamita, mamita, cuando me entubaron, yo caí en la inconsciencia, no sé dónde estuve, no sé, así de dolorosa la separación. Pero él le dijo: estoy de vuelta. Y volví a casa y la mamita lo abrazaba. Hoy día en las noticias salía eso. Yo me conmovía, decía: Señor, gracias, porque usted nunca va a dejar de escuchar la oración de un papá, de una mamá, de un esposo. Una hermana María en nuestra iglesia. Me gusta el testimonio, contar testimonios a mí. ¿Sabe por qué? Porque yo no creo solamente que la palabra sea solo palabra, sino poder de Dios, acompañado con testimonio. Bendito sea el nombre del Señor. Ahí estaba mi hermana María. ¿Cuántas esposas tienen los esposos trabajando en la minería? ¿Saben lo peligroso que es? ¿Saben lo peligroso que es? Allí estaba, ¿verdad? Juan Carlos, ¿verdad? En su turno. Y de repente dentro del socavón donde estaba trabajando, ¿verdad? Se despegó un pedazo de roca y le cayó encima. Quedó quebrado entero. Y ahí estaba otro también, ¿verdad? Luis se llama. Y también estaba en el turno. Oiga, usted no sabe si acaso su esposo va a volver, su esposa va a volver, su hijo va a volver. Usted no lo sabe. Por eso es importante reforzar esto. Dios tiene en cuenta a su familia. Pase lo que pase, aunque Él diga: yo no creo en Dios, Dios sabe que no me hable de esas cosas. Pero Dios lo tiene tomado en cuenta. Este pacto se llama pacto de gracia, pacto de misericordia de Dios. No siendo merecedores, pero la gracia del Señor. Así que, iglesia, ponte allí a clamar por tu familia. No dejes de pedir por los tuyos, no dejes de clamar por los tuyos. Es mi labor como pastor. El apóstol Pablo le dice a este carcelero: cree tú y toda tu casa será salvo. Gloria a Dios. Cree tú. Ese es el versículo, ¿verdad? Cree tú. Gloria a Dios. Y todos los tuyos. Gloria a Dios. Y serás salvo tú y tu casa. Ese es el versículo que yo tomo en esta hora para decirle a usted, mi amado hermano, aleluya, si usted es único en su casa, no se preocupe. Dios tiene tomado en su familia. Tarde o temprano, gloria a Dios, Dios los va a tocar. Y vamos a ser todos felices, porque no hay bendición más linda que servir todos al Señor. Que Dios nos bendiga, Dios le ayude. Gloria a Dios. Haga caso a la palabra del Señor a través del apóstol, cuando Él dice, aleluya, que si el esposo es incrédulo o la esposa incrédula, gloria a Dios, por el creyente Él es santificado, los hijos son santificados, gloria a Dios. Que nadie le diga a usted: no, fíjese que soy el único que camino en mi casa o sirvo a Dios. Así que, ¿qué va a tener el Señor tomado en cuenta mi casa? Si fíjese, allá nadie me quiere acompañar, pastor. No, pero sea fiel a Dios. Dios va a bendecir su casa. Si tiene sus hijos en el hospital y no son creyentes, no deje de clamar por ellos. Sujétenlo en la oración. Clame a usted. Cobre la promesa de la palabra del Señor. Dígale: Señor, echo mano a tu palabra, donde usted dice, usando al apóstol Pablo, cree tú y toda tu casa se salvará. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a la distancia, donde quiera que estén. Yo no sé lo que está pasando a usted, pero me gustaría hacer una oración para fundamentar esto, para fundamentarlo, para rogar a Dios. Allí al final del programa sale un correo electrónico. Si usted quiere llamarme, quiere darme, sabe, me llamaba una hermanita de Santiago, no lo voy a decir de dónde es, para que no se vayan a sentir los hermanos de la iglesia. Y le digo: Pastor Castro, tengo un sobrino con COVID. ¿Por qué no ora por él? Gloria a Dios. Eso se tiene que hacer. Si usted lo está pasando mal, bueno, al final del programa, y cuando usted vea la predicación, al final va a aparecer un correo electrónico. Si quiere llamarme, hágalo, porque aquí hay un tiempo de oración. Aquí hay gente que va a estar ayudándolo
a clamar a este Dios bendito, nos vamos a unir en oración y el Señor hará grandes cosas. Una bendición para usted. Le invito en esta hora que oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, su santísimo Hijo, nuestro bendito Salvador. Oh Padre Santo, la familia jugó un rol importante en la vida de Cristo, su Hijo nuestro Señor. Él no vino como extraterrestre. Su palabra dice que vino enviado por un ángel. Señor, vino a dar un mensaje, que el niño, que aquella mujer tendría en su vientre, María, Señor, gloria a Dios, venía con un propósito. Lo mismo sucedió con Señor amado Zacarías y Elizabeth. Allí lo mismo que a José y María. Señor, la única diferencia, que aquel niño, Señor, que fue engendrado en el vientre de María, sería por obra y gracia del Espíritu Santo, para poder traernos esperanza. Dios bendito, que estas palabras tan sencillas lleven una bendición. Señor, aquel que las vea, que las escuche, bendiga a su familia. Yo no sé qué apellidos son, pero la mirada suya está puesta en esa familia. Estoy seguro, cuando vemos, Señor bendito, que muchas veces se socavan, Señor, los fundamentos, las bases, Señor, donde está sustentada la familia. Señor, yo ruego que usted los bendiga. Bendígalos, bendígalos, bendígalos grandemente. Bendiga al papá, a la mamá, a los hijos. Bendígalos, Padre, bendígalos a esa familia. En la fe que está en tu palabra, cree tú, y toda tu casa será salvo. Que, Señor, la bendición suya vaya a través de Jesucristo, nuestro bendito Salvador. Amén, amén y amén. Espero en Dios que una bendición grande les alcance a cada uno de ustedes y esta palabra sea de bendición. Es el mensaje que el Señor me ha dado y será hasta el tiempo de Dios. Que el Señor les bendiga. Bendiciones. Por el poder